Cristo. Amén. Nuestro hermano ama al Señor y lo tenemos aquí. Nos gozamos de que haya aceptado nuestra invitación. Esperamos que permanezca en la casa del Señor. Amén. Amados, vamos a hacer un estudio bíblico hoy sobre la bendición de Abraham. Amén. Abran sus Biblias en el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer el verso 14. Y la palabra del Señor la venimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley vino 430 años después. No lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Pueden sentarse, amados. Amados, vamos a empezar diciendo, ¿qué es la bendición? ¿Qué sentido tiene la bendición? ¿Cuál es el propósito de la bendición? ¿Para qué es la bendición? ¿De qué sirve la bendición? Imagínese usted, una cosa es vivir con la bendición y otra cosa es vivir sin la maldición, sin la bendición. O sea, es vivir en maldición, porque cuando usted no tiene la bendición, tiene lo otro. O es de día o es de noche, no hay más. No existe la suerte. ¿Me escuchó? No existe la suerte. Lo que existe es la bondad de Dios añadiéndose a nuestra vida para traer cosas buenas, cosas positivas. Y otra cosa es vivir sin el favor de Dios, no porque Dios no quiera darlo, sino porque no hemos querido recibirla, así de plano. Ahora, amados, la Escritura dice a Abraham que Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias. También le dice, y serás bendición. También le dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pero, amados, ¿cuándo sucedió esto? Sucedió muchísimo, pero muchísimo tiempo antes de la ley, cuando viniera Moisés. Pero, ¿qué dice la ley, amados? Quisiera que ustedes vean en el libro de Deuteronomio, capítulo 27. Sí.
En el verso 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de la ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Ahora, si usted lee los versos anteriores, aquí hay 12 maldiciones. Desde el verso 13 dice, el 15, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, maldito el que redujere el límite de su prójimo, maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, maldito el que permitiera el derecho del extranjero, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, maldito el que se ayuntare con bestia, maldito el que se acostare con su hermana, maldito el que se acostare con su suegra, maldito el que hiciere a su prójimo, hiriere a su prójimo ocultamente, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente. 12 maldiciones, no hay ni una sola bendición. Pero si usted ve, amados, todo está puesto cuando se incumple la ley. La ley, amados, es algo que no estaba puesta para premiar a nadie, estaba puesta para sancionar. Usted ve, amados, las leyes en cualquier parte del mundo. A usted ningún gobierno, ningún municipio, nadie le manda a dar una felicitación porque usted ha cumplido la ley. Más bien, si se pasó la luz roja, le mandan un saludo con una multa, ¿verdad? Si usted hace alguna infracción de la que sea, usted paga una multa o va preso. O sea, la ley siempre es condenatoria, la ley no es para premiar a nadie. Pero, ¿qué hombre puede cumplir con toda la ley? Ninguno. Entonces, la Biblia dice esto: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el hombre vive condenado en su estado natural. Puede cumplir muchas cosas bien, pero si incumpliese una sola, usted vea lo que dice el libro de Santiago, en el capítulo 2, aquí tenemos al hermano Santiago, en el verso 10, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, porque él dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, no cometes adulterio, pero matas, ya que te has hecho transgresor de la ley. Y entonces, amados, ¿cómo tener la bendición? El apóstol Pablo dijo, porque vayamos al capítulo 7 del libro de Romanos, vamos a Romanos 7. En el verso 8 dice, perdón, el 7, 7. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser para muerte, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, y así lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra vez en mis miembros que se revela contra la ley en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él exclama y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ustedes vean, amados, que la ley es condenatoria y que el pecado mora en nosotros. Ahora bien, el apóstol Pablo era un hombre irreprensible, era un hombre recto, pero hasta que él no comprendió, no hace esta exposición, porque la escribe como cual abogado, que si uno no la lee con punto y coma no la entiende. Y usted tiene que volver a leer y a releer el mismo versículo para entender cada frase de cada versículo. No es sencillo, como dice el apóstol Pedro. Las cosas que el apóstol Pablo escribió son difíciles de entender, dice. Y algunos indoctos la tuercen para su conveniencia. Pero ¿qué es lo que está diciendo él? Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el hacer el bien que quiero no hago, sino lo que no quiero, eso hago. O sea, yo me estaba acordando cuando yo era niño, en la escuela teníamos un juego medio brusco y le llamábamos al juego de la mano muerta. Entonces decíamos: pon la mano aguada, y iba con otro compañero con la mano y hacía con la mano así. Entonces nos acercamos a otro compañero y le daba un manazo. Y decía: yo no fui, fue la mano que él me la cogió. Entonces él decía: yo no fui, fue la mano. Y pasábamos jugando con eso. Y me acordaba de eso, porque el hacer el bien que quiero, no lo hago. Pero el mal que no quiero, eso hago. Entonces, bajo ese punto de vista, y lo que dice el apóstol Santiago, dice que si usted incumple una sola parte de la ley, es culpable de todo. Así que, como exclama el apóstol Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces nos volvemos a la gracia, nos volvemos al regalo de Dios, al regalo del cielo. Porque Dios, amados, está consciente, ha estado consciente
y estará consciente de que nuestra naturaleza es pecaminosa y que necesitamos por eso nacer de nuevo. Ya no podemos vivir conforme a los preceptos de la carne, porque ellos nos llevan a la muerte. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero, ¿cómo transformar esto, amados? Solo el poder de Dios, solo la maravillosa gracia de Dios para hacer trascender. ¿Usted sabe lo que es trascender? Es que de una generación a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente se transmite lo que usted recibió. Abraham fue bendecido y por eso habla de que en ti serán benditas todas las familias. O sea, la bendición de Abraham, estamos hablando de la bendición de Abraham que nos ha alcanzado a nosotros. Leamos nuevamente Gálatas 3, verso 14. Un poco polémico el tema, un poco difícil de comprender si no atiende bien, pero dice aquí, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué es eso? ¿Quiénes son los gentiles? Para empezar, nosotros, todos los que no somos judíos, en la carne. Porque en el Espíritu, espiritualmente, somos judíos. Sin embargo, para los judíos mismos están los gentiles y están ellos. Y para ellos los gentiles no son los escogidos. Solo ellos son los escogidos, según su conocimiento y concepto. Entonces, aquí en el verso 8 dice esto, 7, perdón, dice, 6, perdón. Así también, Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Está comprendiendo eso? Los que son de la fe. ¿La fe en qué? En Cristo. Ya vamos a leerlo con punto y coma. Y la Escritura, dice, y la Escritura, observe bien esto, y la Escritura previendo, o sea, anticipadamente, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pero, ¿qué es lo que pasó con Abraham? Y vemos que prácticamente Abraham es evangelizado por Dios. Porque Abraham creyó en Dios. Y ustedes vean cuando leen el Evangelio de Juan, cuando se le pregunta, ¿cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? Le preguntan a Jesucristo. Y Jesucristo dijo, la obra que Dios quiere que hagan es que crean en mí. Entonces, su trabajo principal es que usted, todos nosotros, creamos en Cristo. ¿Por qué? Porque allí nosotros heredamos la promesa, la bendición de Abraham, para que se cumpla la promesa de Dios en nuestra vida y en nuestra familia y en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, porque ellos son creyentes en la fe. Y esa es la forma como son alcanzadas las familias por medio de la fe y heredamos la promesa que Dios le hace
Dice que una vez que uno hace un pacto y el pacto es ratificado, nadie le añade ni nadie le quita. El apóstol Pablo dice, hablo conforme a la carne. O sea, aquí cuando usted hace un arreglo y dice, ya quedamos de acuerdo, ¿ok? Algunos dicen, chócala. Otros escupen, séllala. Y otros hacen pacto con los deditos. Y no, yo tengo un pacto, tengo un arreglo. Y después de un tiempo usted dice, oye, ¿sabes qué? No, ya, palabra es palabra. Tú dijiste esto, yo dije esto y nadie va a quitar eso. O sea, el pacto de Dios con Abraham, nadie le quita, ni nadie le añade. Si usted ve en el libro de Hebreos, dice que Dios juró, dice, juro por mí mismo, no pudiendo jurar por nadie mayor, que de cierto te bendeciré. ¿Sabe por qué? Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y eso es lo que Dios vio en Abraham, que Abraham creyó. Y usted, amado, cuando usted cree en Cristo, está haciendo que se prolongue la bendición de Abraham. La bendición de Abraham, ¿cuál es? En ti serán benditas todas las familias. Si a usted le dicen, tú eres bendición, usted levanta el pecho. Yo soy bendición. Ustedes son bendición donde vayan. Usted es bendición donde se pare. El favor de Dios está allí. En ese lugar estará la presencia de Dios porque usted es un creyente en la fe. Por eso es que la Biblia dice 3 veces lo mismo. El justo por la fe vivirá. Lo dice en Habacuc, lo dice en Romanos y lo dice en Hebreos. Mas el justo por la fe vivirá. Eso nos hace henchir el corazón, llenar nuestro corazón de gozo, de contentamiento, porque es su fe en Dios, es su fe en Cristo lo que lo transforma a usted en una persona diferente. ¿Sabe por qué? Porque usted es un creyente en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces usted cuando cree en Dios, cuando cree en Cristo, usted está agradándolo a Dios. Está la bendición sobre sus hombros. Está la misericordia sobre usted. Porque sabe que usted no ha cumplido ninguna de esas 12 ordenanzas que les leí. Y de lo contrario estuviera la maldición sobre usted. Por eso es que el apóstol Pablo dice de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí que son hechas nuevas. Entonces Dios lo ve a usted transformado, una nueva criatura, borrón y cuenta nueva. La Biblia dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Entonces, qué bendición, amados. La salvación es la primera obra de la gracia que viene a nuestra vida. Pero esa obra, amados, es algo que tiene un poder transformador, porque usted, por medio de la fe, por medio de la palabra de Dios, día a día es transformado. Y a través de eso usted está testificando lo que Dios está haciendo todos los días en su vida. Entonces, salvo que usted sea incógnito, su familia debe saber que usted es un creyente, que usted espera en la bondad de Dios, que usted actúa conforme a la palabra de Dios.
que su fe le ha hecho ver que todas las cosas vienen del Padre de los cielos, que cada día de su vida es de acuerdo al plan de Dios. Entonces, usted hereda la bendición del creyente Abraham. Si ustedes ven, amados, y es que a veces nos equivocamos y creemos que solamente bendición es muchos bienes, aunque también es, pero lo que primero Dios quiere bendecir es el alma del hombre, para que el alma sea salva y para que el alma pueda exclamar, para que el alma pueda invocar, para que el alma pueda quebrantarse en la presencia de Dios y Dios pueda restituir. Como les decía el día martes, si viene su hijo y se pone de rodillas delante de usted y le dice: Padre, bendíceme, por favor bendíceme, no me voy a levantar hasta que no me bendigas, como cual Jacob, que luchó con el ángel toda la noche por la bendición. Entonces, cuando tenemos claro lo que es la bendición, entonces usted va a buscar la bendición todos los días. Cuando usted es hijo, se acerca al Padre para recibir la bendición. Esa fue la lucha que hubo entre Jacob y Esaú por la bendición. A Esaú le fue dada una bendición, pero una bendición secundaria. La bendición especial estuvo para Jacob, porque él la buscó, él luchó, él peleó con el ángel. No te dejaré hasta que no me bendigas. El ángel dijo: suéltame que ya raya el alba. O sea, significa que estuvo peleando con él toda la noche por su bendición. Ahora, usted es hijo y también es padre, es madre y también ha sido hija. Todo padre de familia está consciente que su hijo necesita bendición. Y todo padre sabe que necesita la bendición de Dios. Entonces usted debe madrugar a buscar su bendición, como cual Jacob. Y usted debe de pedir a su hijo: acércate para yo bendecirte. Bésame para yo bendecirte. Abrázame para yo bendecirte. Porque a veces el joven sale inadvertidamente porque supuestamente puede estar apurado. Pero ¿qué es mejor? Que pierda 1, 2, 3 o 5 minutos llevándose la bendición, o saliendo apurado donde va sin la bendición. En la cultura hebrea, amados, la bendición cuenta muchísimo. Aquí hemos dejado de lado eso. Ya no hay: papá, bendíceme, mamá, bendíceme, la bendición tuya. Pero eso tiene un valor, amados, inconmensurable. Porque si su madre, si su padre es creyente, le está dando la bendición que viene desde Abraham. Entonces, serás bendición. O sea, no es maldición. Donde él vaya, lleva la bendición. Y eso es algo formidable, estar en un lugar en donde hay hijos de Dios que tienen la bendición. O así haya uno solo, pero ahí está la bendición. Porque usted es bendición. Entonces tenemos que comprender eso para buscar la bendición, para saber que la bendición viene por medio de Cristo Jesús. Ahora, estamos en Gálatas, ¿verdad? Dice en el verso 8: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pero escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere
en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente por qué. El justo por la fe vivirá. Entonces, ¿la fe en qué? Usted es justificado, pero la fe es en Cristo. Cuando usted busca la bendición, es porque tiene fe. Y cuando usted tiene fe, usted agrada a Dios y Dios lo va a prosperar, lo va a bendecir, le va a abrir puertas, va a guardarlo, va a ensanchar su camino, su territorio, le va a dar conforme a su fe. Entonces, es que, amados, su vida depende de esto. No se olvide nunca de esto. Su vida depende de la oración. Porque lo que usted pida, el Señor se lo va a dar. Por eso es que de manera abierta, generosamente Jesús dijo, y yo os digo, todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. O sea, él dice, y yo digo, ¿quién es ese yo? El Señor de la creación, el Dios Todopoderoso, el que hizo todas las cosas, está diciendo, yo te digo, como dice en otras partes, en verdad te digo, de cierto te digo, que te bendeciré, pide lo que quieras para que tu gozo sea cumplido. Entonces, no es lo mismo salir de la casa, tomar el café y salir a la calle, que antes de eso haber orado y haber dicho, Señor, yo voy a ir en tu nombre. Señor, que tu presencia vaya conmigo. Señor, dame la bendición. No quiero salir sin tu bendición. Quiero sentir en todo momento que en este día vas a estar conmigo. Todo lo que yo haga, Señor, bendícelo. La promesa en Deuteronomio dice, todo lo que tu mano tocar, eso bendeciré. Entonces, la bendición, amados, lo alcanza a usted, lo alcanza a su hijo, lo alcanza a su nieto, lo alcanza a su bisnieto. O sea, es trascendente, atraviesa las generaciones, porque esa es la promesa, es el pacto de Dios. Dice, bendeciré en ti todas las naciones, todas las familias serán benditas en ti, serás bendición. Entonces, es algo que nosotros tenemos que sentirlo, porque cuando usted va a un lugar, usted tiene que ser bendición. No va para dañarles el día a nadie. No va para hacer sufrir a nadie. Usted va para hacer luz, para hacer sal, para hacer esperanza, para dar una palabra de refrigerio, una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, una palabra para el enfermo, una palabra para el necesitado, una palabra para el angustiado. Es decir, tranquilo, vamos a pedir a Dios. Porque conforme usted cree, le será hecho. Entonces usted le está diciendo a otro, y ese otro va a decir, ¿en qué tengo que creer? Como dijo el verdugo que azotó a Pablo y a Silas en la cárcel, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Usted vea cómo funciona esto. Vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 10. Dice el verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo,
para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, dice: porque cerca de ti está la salvación. Porque lo que usted tiene en el corazón lo confiesa a su boca. Del corazón a la boca hay menos de 1 metro. La salvación está aquí cuando usted cree y usted dice sí, porque dice la Escritura que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo murió y se levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, más con el corazón se cree para justicia. Entonces, el primer regalo de la bendición de Abraham es la salvación. Cuando usted confiesa, cuando usted cree, y cuando usted está creyendo eso, usted en su casa lo imparte, como cual reparte un jugo de una jarra y le da a todos a beber, y todos participan de eso. Usted participa de la llenura de su corazón por medio del Espíritu Santo, diciendo: yo tengo un Salvador, yo he confesado a Cristo. La Biblia dice que los que confiesan a Cristo con su boca son salvos. Yo creo eso. Entonces, la primera cosa es el creyente. La cosa más importante de todo cristiano es creer en Cristo Jesús. Porque si no, no puede ser llamado cristiano. ¿Cómo puede ser llamado cristiano si usted no cree en su Salvador? Entonces, usted está heredando la bendición de Abraham a sus hijos porque usted ya la tiene. Porque usted está lleno de esa promesa, de esa esperanza que solamente por medio de Abraham la recibe. O sea, la Biblia es categórica en eso y nos hace ver que no es por su comportamiento que usted ha alcanzado la salvación, sino por lo que Cristo Jesús ha hecho por usted en la cruz, lo que lo hace a usted salvo. Entonces, el milagro de la cruz, amado, es lo que hace que el corazón del hombre pueda experimentar un cambio y ser transformado para ser nueva criatura. Entonces, la ley queda atrás, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces ya nadie lo puede acusar. ¿Cómo dice el libro de Romanos? Vayamos a Romanos 8, verso 35, me parece que es. Verso 33 dice, ¿ya tiene? Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? Intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada nos va a separar del amor de Cristo, amados.
Entonces tiene que ver usted en su vida que usted es una persona bendecida. Cualquiera que sea su condición, puede ser que esté pasando por dificultad, puede ser que esté pasando por pobreza, puede ser que esté enfermo, pero usted igual es un bendecido. Usted es bendición, porque Dios está con usted. En el desierto, en la enfermedad, en la escasez, Él está con usted. Y Él tiene grandes cosas para usted. Lo importante es que usted sepa que Dios está dándole una promesa, un pacto que lo quiso hacer por Él mismo. Se juró por Él mismo que de cierto nos bendeciría. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque somos portadores de la bendición que diste un día a Abraham. Somos bendición. Tu palabra dice que el justo por la fe vivirá. Creemos, Señor, que tú eres el Dios que tiene control de todas las cosas. Tu palabra dice en el libro de Lucas 12, verso 7, que aún todos los cabellos nuestros están contados y que tienen nuestras vidas mucho más valor que muchos pajarillos. Por eso te damos gracias en esta noche, Señor, porque sabemos que tú tienes siempre cosas maravillosas para nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos entenderla. Trae luz al pensamiento, a nuestro corazón, para que podamos asimilar esta palabra, guardarla, transmitirla a nuestra familia, a nuestras generaciones, para que se cumpla tu promesa que en nosotros serán benditas todas las familias. Amaneceremos para buscar la bendición cada día, porque sabemos que sin ella estamos desprovistos de tu gracia. La bendición es tu gracia, la bendición es tu misericordia, la bendición es Cristo Jesús en nosotros. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.